En la página de querelosa.com están ahí mostrando cómo el volcán de fuego Guatemala tiene un pulso eruptivo el día de hoy. Eso allá en Guatemala, pero aquí estamos viendo también el volcán de Pacaya. Y es que, según reportan, el volcán de Pacaya, el volcán Santiaguito y el volcán de fuego han tenido en estas últimas horas alerta y actividad. El sistema de de la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres, la CONRED, asegura que se mantiene una supervisión continua para notificar a las sociedades sobre cualquier modificación y medida ante una posible situación crítica. Por otro lado, el INSUBIMEP, el Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología, esto en Guatemala. Reportan pues también la actividad de estos volcanes. Ahora, el Observatorio del Volcán de Fuego, el OBFGO, reporta una desgasificación débil de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Se está registrando de 4 a 10 explosiones por hora de características débiles y moderadas, según han reportado. Obviamente, los volcanes que estoy comentando, pues son volcanes de Guatemala. El Observatorio del Volcán Santiaguito, el OBSAN, también reporta desgasificación débil sobre el cráter. Se han estado registrando varias explosiones débiles y moderadas, expulsando columnas de gas y ceniza a una altura aproximadamente 900 metros, 1 kilómetro más o menos. El volcán de fuego, el Santiaguito, el Pacaya, bueno, pues todos estos volcanes son parte también del cinturón de fuego de todos estos países que colindan con el Pacífico y que pues tienen esta actividad en sus volcanes o incluso temas también sísmicos, el famoso cinturón de fuego. De momento el volcán de fuego pues es el más activo de Centroamérica. Nada más recordar lo que pasó el 3 de junio del 2018, que pues hizo una erupción bastante fuerte que generó 300 personas sin vida y bueno, muchas personas, 200 más o menos, que nunca se localizaron. O sea, eso también es un tema tremendo, dejó a cientos de heridos, muchas personas que tuvieron que obviamente evacuar y perdieron pues lo que tenían, todo lo que pues, habían tenido en su casa, sus propiedades. Un tema tremendo, pero bueno. Vamos a otro asunto interesante, la actividad de Guatemala, de estos volcanes, pero vamos a un informe de inteligencia. Esta ocasión es el Reino Unido el que asegura que Rusia ha perdido la capacidad de poder proteger a su población, a sus ciudadanos. Y en los últimos acontecimientos donde se ha mostrado drones entrando a la capital de Moscú y la aceleración del reclutamiento del ejército muestran que Rusia ya no es capaz de proteger a su población de la guerra, según un reporte de inteligencia del Reino Unido. Los detalles aseguran que actualmente la tarea prioritaria para las autoridades rusas es introducir cambios en la legislación que van a permitir reclutar a más personas en el ejército de forma más rápida. O sea, quieren más gente para enviarlos al conflicto, a la guerra. La inteligencia del Reino Unido recuerda que a mediados de julio, la Duma estatal, que es el Congreso de Rusia, asegura que elevó la edad de servicio militar obligatorio de 27 a 30 años y dejó la edad mínima en 18. También los reclutas actualmente no están sirviendo, los que no están sirviendo en Ucrania relevan a los soldados profesionales movilizados en otras funciones dentro de Rusia. El 24 de julio del 2023, el presidente Putin había firmado un proyecto de ley que aumentaba gradualmente el límite máximo de edad para las personas sujetas a servicio militar obligatorio. También ahora mismo se aumentó la edad para movilizar a las personas mayores. Pueden llegar a movilizar soldados de hasta 70 años. Imagínense ustedes pues la urgencia por tener más soldados en este conflicto que pues se sigue extendiendo. La mayor posibilidad de verse obligado a luchar los ataques con aviones no tripulados en Moscú, dicen, es un nivel excepcional, falta de capacidad que está mostrando Rusia en este momento. No pueden sostener, digamos, la seguridad ni siquiera en su capital. Aparte del motín que generó Yevgeny Prigozhin, llama la atención también, obviamente. Pero bueno, vamos a otro asunto tan interesante el día de hoy. Se viraliza esta imagen en China, donde se ve a un oso que se pone de pie y que parece ser una persona. De hecho, bueno, se le ve como estos pliegues y es separado y dicen, bueno, pues seguramente esto es una persona vestida de oso. Pero bueno, esos son los zoológicos de China. Llama la atención, claro que ya se ha visto anteriormente a osos parados así y estos pliegues tampoco me suenan raros.
El punto es que ya el zoológico de Honshu ha insistido en que los animales son reales, que estos son un tipo de oso, los osos malayos, y que no son humanos disfrazados. El zoológico en el este de China negó las sugerencias y lo que se ha estado criticando de que son supuestamente osos, que son personas disfrazadas supuestamente. Esto en un comunicado público el día domingo han enviado pues la respuesta. Dice: es un oso malayo o malasio. Los ciudadanos los más bien cuidadores del zoológico de Honshu han dicho: cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso, pero dice, no todos los osos son así de gigantes, y estos así son pequeños, son con piernas algo delgadas. De hecho, les llamaba la atención eso. Miren las piernas, que parecen como de personas, ¿no? Parece como que alguien trae unos pantalones aguados, una cosa así. Vean ustedes qué chistoso. Pero bueno, ahí está la controversia que se generó. ¿Qué opinan? ¿Son osos reales? ¿Son personas? Bueno, pues ahí está el tema. En Estados Unidos, en una playa en la Hampton Beach, en New Hampshire, se ha caído una avioneta. Esta pequeña avioneta habría caído en Estados Unidos frente a cientos de turistas que estaban por ahí en la playa disfrutando. De repente nomás vieron que estaba acercándose una pequeña avioneta. La persona sobrevivió, salió el piloto sin problemas. Solamente iba esta persona, según lo que reporta. Vamos a los detalles. Mientras dejo la imagen. Dice: luego esta avioneta se viera obligada a aterrizar de emergencia en el mar frente a todos los cientos de bañistas. Se sabe que no se presentaron heridos de gravedad, según se reporta. La avioneta monomotor Piper PA-18 voló bajo, muy cerca del mar, para intentar aterrizar de forma de emergencia, pues dio un giro, obviamente, al tocar la superficie del agua. El piloto salió sin lesiones del avión, según reportan las autoridades. Pues ahí está el detalle. Por otro lado, impresionante las protestas en Níger. Estas protestas han sido en contra del gobierno francés, algunas en contra del gobierno actual que ha entrado a Níger, y otras que están a favor. Eso sí, hay mucho caos, hay mucho problema en estos momentos en ese país, donde pues aunque controla una junta militar, es un golpe militar que se dio en ese país, pues hay muchas zonas, como aquí vemos, protestas en las que incluso tienen banderas de Rusia, porque algunos países quieren que el grupo Wagner vaya a ayudar a poner tranquilidad y seguridad a ese país. Otros, incluso ya Yevgeny Prigozhin dijo que les iba a ayudar al gobierno nuevo, a la junta militar, a controlar la situación. Pero bueno, independientemente de eso, están muy molestos con Francia, ¿no? Que hay todavía un recelo, un enojo, obviamente, con los franceses. Y Francia, pues, les canceló las ayudas, entonces se enojaron más. Y luego, pues, el gobierno de Níger, el nuevo gobierno, digamos, el gobierno que ha hecho el golpe de Estado, les ha cancelado, como ya reportamos en el video pasado, el suministro de uranio y de oro, ¿no? Cosa que seguramente no tiene muy contentos a los franceses. Pero bueno, independientemente de esto, estaremos aquí dando el seguimiento a lo que está pasando en este país africano, que está, pues, obviamente en esta convulsión de no se sabe qué va a pasar, si va a quedar esa junta militar. Tenían un gobierno democrático, pero pues ahora, quién sabe, ¿no? Que se está generando a lo mejor un nuevo tipo de dictador. Quién sabe, pero bueno, estaremos atentos a lo que pase en aquel país. Mientras tanto, vamos a otra información. Aquí te dejo este video, porque un video es el reporte anterior para que lo cheques. Y te sugiero que si estás suscrito, cheques si tienes la campanita activa para que te lleguen los avisos, los reportes diarios de noticias internacionales. Nos vemos en un momento más. Hasta pronto.